Le voy a hablar exactamente le voy a hablar especialmente de las características de las compañías de profetas, cómo operaban, cuáles eran sus funciones, cuál es la base para hablar de ellas, para que cuando usted mañana sea ministrado, cuando usted recuerde esta cumbre, usted sepa que no fue una ocurrencia de un grupo de ministros, que tiene un fundamento bíblico, que debe de ser practicado, que debe de usted activar presbiterios proféticos en su iglesia. Debe tenerlos 1, 2 o hasta 3 veces en el año. Invite profetas, no tiene que invitarme a mí necesariamente, no lo estoy haciendo por eso. Usted puede invitar profetas que conozca de su ciudad, de confianza, cercanía con usted, que puedan venir y ministrar a la iglesia y hacerlo de manera regular, no como una estrella fugaz que pasa a través del cielo, sino que sea algo normal en la iglesia, que la gente esté acostumbrada a oír profecía, a juzgar profecía, a ser edificado por la profecía, porque si no lo saben, si no están expuestos, cuando viene alguien que no es profeta, que es falso profeta, los confunde, los engaña, los lleva al error, y la gente literalmente, perdóneme la expresión, es como un burro amarrado contra tigre suelto. Gente que tiene habilidad, que tiene carisma, que tiene palabra, los seduce, va a sus casas, les ministra, les suelta una profecía y la gente los oye porque la gente necesita ser ministrada. Se me volvieron a ir, voy de nuevo. La gente necesita ser ministrada. Yo lo desafío, lo reto a que usted el próximo domingo en su iglesia le diga a la gente: quédese todo aquel que necesita que yo ore personalmente por usted. Y se va a sorprender de cómo la gran mayoría de la iglesia se va a quedar. Porque la gente necesita ser ministrada. La gente quiere ser ministrada. Quiere que su líder, quiere que su apóstol, quiere que el profeta que está al frente le dé una palabra, lo aliente, lo motive, le dé una oración. No con esto estoy diciendo que hagamos a la gente dependiente de nosotros, porque precisamente para eso son los presbiterios proféticos. Porque no ministro yo, no ministra él, sino que ministramos todos. ¿Quién me está siguiendo ahí? Entonces esa unción corporativa hace que el pueblo de Dios ponga su mirada no en una persona, sino en el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando vuelve a ver hacia atrás, sabe que quien le está ministrando no le conoce, no sabe nada de su vida, pero pareciera que le acaba de leer el libro que escribió desde que era niño. ¿Aló? Es el Espíritu Santo operando. Entonces no me fijo en una persona, me fijo en la operación de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? El libro de Números, capítulo 11, versículo 24, nos da por primera vez un marco de referencia de lo que luego vinieron a ser las compañías de profetas. Es la primera vez en la historia bíblica que alguien deposita de lo que Dios le ha dado en otros para que ministre al pueblo, para que profetice, para que hable de parte de Dios. Una locura, nunca visto, nada imaginado parecido había dado antes Dios a Israel para que sucediera esto. Literalmente es el inicio del concepto impartición. Números 11, 24 al 29 dice: salió Moisés y comunicó al pueblo las palabras de Jehová. Luego reunió a los 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los reunió alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos. Esto es impresionante. Estamos viendo a un Moisés que tiene libre albedrío para tomar lo que Dios le ha dado y transferírselo a otros. Él es dueño de su manto y también es dueño de decidir a quién le suelta la unción que Dios le ha dado. Esto es increíble. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron. ¿Qué hicieron? No lo escucho. ¿Qué hicieron? Predique conmigo. ¿Qué hicieron? Ellos profetizaron, hablaron de parte de Dios. Recuerde que Israel le tenía miedo a Dios. Cuando Dios le empezó a hablar a Israel, ellos dijeron, los ancianos: ve tú, Moisés, por nosotros, porque si vemos a Dios vamos a morir.
Pero ahora Dios se estaba acercando a Israel de una manera diferente, ya no para hablarles distantemente, sino para inspirarlos y que ellos hablaran de parte de Dios. Diga conmigo, Dios habla. Diga conmigo, Dios habló. Diga conmigo, Dios seguirá hablando. La pregunta es si vas a ser tú el instrumento o no. Dios va a seguir haciéndolo, creas o no lo creas. Te sientas útil o no te sientas útil, Dios lo va a seguir haciendo. La pregunta esta mañana es si serás tú el instrumento de Dios, o vas a seguir teniendo miedo de lo que Dios puede hacer contigo, o vas a seguir teniendo un espíritu de autoconmiseración y por eso no quieres avanzar, o vas a seguir siendo gobernado por un falso espíritu de humildad que te dice: yo no puedo ministrar, yo no puedo profetizar, no soy apto, no soy capaz, no sé. Estamos viendo gente que tenía trayectoria, tenía testimonio, daban ejemplo delante del pueblo, pero no eran profetas. Sin embargo, el espíritu de Moisés fue sobre ellos y ellos profetizaron. Dios nos está abriendo la antesala de lo que vendría a ser la promesa dada a Joel cuando dijo que Él se derramaría sobre toda carne y Él haría profetizar a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Alguien dice amén a eso? Oiga esto. Ellos profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. Estaban bajo la ley, no bajo la gracia. En el campamento habían quedado dos hombres, uno ya llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Dios ya estaba jugando su ajedrez. Dios ya estaba moviendo sus piezas y le estaba dando destellos, vislumbres de una gloria que todavía no había llegado a la tierra. Había oscuridad, había penumbra. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la ley. No conocían la manifestación del Espíritu en ellos como hoy la conocemos nosotros. Ellos tenían un tabernáculo, construían un templo para que Dios habitara en ese lugar. Cuando Cristo vino a la tierra y murió por nosotros, Él dijo: vendrá uno en lugar de mí. ¿Alguien dice amén? Y entonces nosotros nos convertimos en el templo, en la morada del Espíritu Santo. La gran diferencia en lo profético cuando hablamos del nuevo y el antiguo pacto es esencialmente que el Espíritu Santo hoy está en nosotros. En aquellos días no estaba en ellos. Ellos tenían que buscar al profeta y el profeta traer una iluminación, una revelación, una palabra. Pero hoy usted y yo, teniendo al Espíritu en nosotros, podemos pesar todo lo que nos es dicho. La Escritura dice en Tesalonicenses que no menospreciemos ninguna profecía, sino que pesemos lo que es bueno, que retengamos lo que es bueno. Por lo tanto, también se interpreta que debemos desechar lo que no es útil. Dios nos está dando una libertad, nos está dando licencia para pesar la profecía. Entonces, cuando hay presbiterio, cuando hay ministración colectiva de la palabra, no solamente es importante que los profetas hablen, que los ministros suelten profecía, es importante que el pueblo esté atento, que el pueblo adore, que el pueblo hable en lenguas, para que entonces ese clima, ese ambiente, esa atmósfera se conjugue para que la palabra de Dios sea efectiva en el corazón de cada uno. ¿Aló? Pero asimismo también hay quienes están velando para que la administración sea sana, sea prudente, sea buena. Quiero que usted y yo sigamos leyendo. Dice la Escritura: estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Un joven corrió a avisarle a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, que todavía no había sido permeado por la unción de aquel que es hijo de la casa, Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y le dijo: Señor mío, no se lo permitas. Esa frase es la frase que escuchamos de todo religioso en un buen momento en nuestra vida. No se puede, no alcanza, no es posible, Dios no lo puede hacer, no hay forma de que sea logrado. Gente que siempre está en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Esos nunca faltan. Josué dijo: no les permitas que profeticen. La respuesta de Moisés es la de un padre. Moisés le dice: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todos en Israel fueran profetas.
La palabra de Moisés es clara, es contundente y nos da una hoja de ruta para seguir caminando. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un instrumento de su gloria. Se me volvieron a ir. Vuelvo a repetir. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un instrumento de su gloria. Le estoy diciendo algo bonito como para que usted lo celebre. Voy de nuevo. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un instrumento de su gloria. ¿Alguien lo cree esta mañana? Entonces Moisés se anticipó, no sabiendo lo que íbamos a vivir usted y yo, pero entendiéndolo en el Espíritu, y dijo: ojalá todos en Israel fueran profetas. No hay por qué temer, no hay por qué tener miedo. Moisés deseaba que llegaran estos días a la tierra y usted y yo los estamos viviendo. Aleluya. Moisés quería ver estos días que hoy usted y yo estamos experimentando, y eso es algo digno de ser celebrado. Moisés dijo: yo no tengo por qué retener lo que Dios me ha dado, no tengo por qué retener la unción, no tengo por qué retener lo profético, tengo que liberarlo. Un profeta verdadero sabe que cuando imparte no se resta ni se divide. Cuando un profeta verdadero imparte, suma y multiplica. Dice amén a eso. Entonces un profeta camina impartiendo, desatando, hablando palabra, profetizando, haciendo milagros, imponiendo manos. Esa es la vida de un profeta genuino. Y una iglesia profética debe caminar en la misma línea. Debe saber que hay cosas que pueden lograrse con un buen consejo. Pero hoy estamos sustituyendo la obra del Espíritu Santo con consejería humanista. Hoy estamos diciéndole a la gente cómo llevar su matrimonio, cómo vestirse, cómo tener finanzas efectivas, pero no estamos dejando que el Espíritu Santo haga la obra en cada persona de tal manera que se adapte a la necesidad de esa persona. ¿Quién me está siguiendo? Diga conmigo: el Espíritu Santo es necesario. No parece que usted lo considere así. Vamos de nuevo: el Espíritu Santo es necesario. Grítelo: el Espíritu Santo es necesario. Lo profético abre esa puerta. Lo profético provoca al pueblo a buscar al Espíritu Santo. Los profetas hacen que la gente grite desesperada para que el Espíritu Santo venga a su vida. Si usted como profeta no ejerce esa función, usted está haciendo de su trabajo un club social. Como líderes nosotros no podemos edificar una iglesia a través de nuestro talento humano. Debe ser a través de la obra del Espíritu Santo. Si usted no está provocando que su liderazgo ejerza su llamado a través de los dones del Espíritu Santo, usted está entreteniendo a la gente, la está divirtiendo, le está soltando toda clase de juegos artificiales para que se divierta, pero no está haciendo la tarea de la iglesia. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra gente lo quiera. Necesitamos a nuestra gente activada en los dones del Espíritu Santo, y eso no se logra solo con palabra humana, se logra a través de la impartición del Espíritu. Y eso tiene que estar en todo líder, debe estar en todo apóstol, en todo profeta, pastor, evangelista o maestro. Pero esto es solo el comienzo de lo que le quiero transmitir. Vaya de nuevo a la palabra. Quiero que vaya al libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1. Ayer lo leímos. Dios nos muestra muchos modelos de compañías proféticas donde se unen dos o se unían 100 profetas. Da lo mismo. A partir del momento en el cual dos o más se unen en su nombre, ahí está el Señor. ¿Quién escuchó esa frase alguna vez? Bueno, le cuento, esa frase bíblica y tiene un principio poderoso que tiene que ver con las compañías de profetas. Cuando los profetas se unían, había algo que sucedía en el ambiente, había algo que se provocaba en la atmósfera que Dios utilizaba. Se llama el poder del acuerdo. Dígale al que está a su lado: te están hablando a ti. El poder del acuerdo es algo raro en la iglesia, tan raro que a veces nunca está. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera para ver de qué color pintamos la iglesia. El poder del acuerdo provoca que la unción profética se multiplique. ¿Quién dice amén? Entonces, cuando 2 o 3 profetas se sumaban, se unían, eso generaba algo en el mundo espiritual que sacudía los cimientos de la tierra y que abría la matriz profética para recibir la semilla de Dios. Esdras 5:1 dice: profetizaron Ageo
y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba con ellos. Un profeta como lo era Zacarías tenía visiones. Yo lo motivo a que usted estudie Zacarías, es un libro tremendo. Zacarías veía ángeles, veía movimientos de principados, potestades, veía cosas a través de lo espiritual. Él era un vidente y él transmitía lo que veía, pero Ageo no era un vidente. Ageo era un profeta que se movía en los dones verbales. Ageo era uno que corregía, era uno que exhortaba, era uno que alentaba al pueblo. Y es entonces que la frase de Ageo más famosa en la historia se exclama cuando él revisa la ciudad, él revisa la condición del templo y él le dice al pueblo: ustedes están viviendo en casas lujosas, están viviendo con buenas habitaciones, pero la casa de Dios está en ruinas. Vean esa casa, vean ese tabernáculo, ese templo. Y todos los que conocimos el templo de Salomón, el templo anterior, sabemos que eso es pura piedra, que eso está traído abajo. Pero entonces Ageo exclamó y dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo era un profeta verbal, Zacarías era un profeta vidente, dos unciones diferentes que se sumaron para el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Cachetear a todo el pueblo de Israel y levantarlo de su letargo. Habían unos que no entendían por los oídos, entonces había que darle por los ojos. Y hay otros que hay que darle por otra parte. Aleluya. La unción corporativa genera que la gente reaccione porque vea una colectividad en el liderazgo unida, fusionada. Mi amado, necesitamos más presbiterios proféticos en nuestras iglesias. Necesitamos volverlo la norma y no la excepción. Necesitamos que se vuelva parte de nuestra cultura. Necesitamos que usted le transfiera a su iglesia esa identidad, ese sentido de pertenencia. Que no sea la cumbre apostólica de Ronnie Chávez donde hay presbiterios, sino que sea tu iglesia, sea mi iglesia, sea tu congregación, tu denominación, la organización donde estás. Que donde quiera que el Señor te lleve, alientes a que el fuego del Espíritu venga. Porque yo le voy a decir algo lindo. Y es que algunos que parecían mansos corderos ahí sentados se transformaron en leones aquí adelante. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén a eso? Habían algunos que estaban retenidos escuchando la palabra, pero cuando ministraron, Dios desató poder, Dios desató milagros, Dios hizo algo en el corazón de la gente. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces tú te sientes parte, tú te estás integrando, tú te estás involucrando en lo que pasa en el altar. Y cuando tú te involucras, inevitablemente te vuelves responsable. ¿Alguien me escuchó ahí? Voy de nuevo. Cuando tú te involucras, te vuelves responsable de lo que está pasando en el altar. Tenemos a muchos pastores muriéndose porque en el altar no pasa nada, porque nadie pasa al frente, porque nadie se preocupa, nadie se esfuerza, no hay fuego en el altar. Involucra a tu gente en la administración y ellos inevitablemente se van a volver responsables del altar donde ese fuego está. ¿Alguien dice amén a eso? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Nuevamente otro modelo de la cantidad de profetas que se movían juntos. En este caso no vemos específicamente una compañía de profetas, pero vemos a un hombre que los escondía en cuerpo, en grupo. Primera de Reyes 18:3 dice: Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 y 50 y los sustentó, oiga esto, con pan y agua. Aquellas cuevas llenas de profetas se convirtieron en el lugar donde la palabra empezó a fluir. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un profeta? Un profeta no sabe hacer zapatos, no sabe trabajar el cuero, no sabe trabajar la madera. Un profeta, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Profetizar. Y entonces se empezaron a dar cuenta que había una misma unción en otros, pero habían unciones distintas en algunos. Y unos empezaron a hablar de parte de Dios y aquellas cuevas se llenaron, aleluya, de la presencia del Dios vivo. Algunos necesitan que su cueva, aleluya, se convierta en el asiento del Dios vivo. Se lo vuelvo a repetir, algunos necesitan que su cueva se convierta en el asiento del Dios vivo. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 5.
vemos nuevamente multitudes de profetas ministrando al Señor, juntos. En este caso lo hacían erráticamente, pero lo que quiero mostrarle es el elemento cultural de los grupos, de los cuerpos de profetas. Primera de Reyes 22:5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres. Imagínense qué locura. 400 tipos en el palacio del rey profetizando, hablando de parte de Dios, ministrando la profecía. Todavía estamos lejos de eso, mi hermano, pero vamos hacia allá. Porque así como hoy se reúnen los grupos de pastores, mañana se reunirán los grupos de profetas. Así como hoy tenemos juntas ministeriales, se deciden cosas en el mundo evangélico a través de los pastores, vendrán días donde Dios va a levantar profetas en cada estado de los Estados Unidos, en cada ciudad de la Unión Americana, y la palabra va a fluir. Van a ser como atalayas alrededor de las ciudades, declarando palabras, soltando vida sobre ríos, sobre montañas, haciendo la guerra espiritual, no dejando que el diablo penetre ni un solo centímetro. Pero todavía falta. Estamos en camino. Dígale al que está a su lado: esto se pone bueno, porque apenas está comenzando. Hay algunos que piensan que ya lo de lo profético y lo apostólico terminó. No, mi amado, viene con un aire nuevo y un aire más poderoso. Viene con un nuevo viento y un viento más fuerte. ¿Alguien dice amén a eso? Le regalo una definición de lo que es una compañía de profetas para que los que están anotando lo escriban. Una compañía de profetas se entiende como un equipo conformado por 2 o más profetas, quienes ministran simultáneamente y bajo la misma inspiración divina. Eso es importante, porque hay muchas inspiraciones, hay muchos tipos de personas. Yo podría haber agarrado a 10 de ustedes y ponerlos aquí adelante de manera azarosa, pero no fue así. Nosotros buscamos ministros, buscamos gente que tuviera testimonio dentro del liderazgo que nos acompañaba, gente probada, gente que hubiera caminado con algún siervo o sierva del Señor. No lo hicimos de manera antojadiza, sino buscando gente que tuviera la misma inspiración divina. Su autoridad para profetizar no está circunscripta a un lugar específico. Eso es importante. Solo con estar reunidos bajo la misma motivación de buscar al Señor podían ejercer su oficio. O sea, las compañías de profetas no tenían oficinas, no tenían templos donde la gente llegaba para ser expuesta a la profecía. Ellos se movían constantemente. Ellos estaban visitando ciudades, se movían de lugar en lugar. Las compañías proféticas no estaban limitadas por un espacio, no estaban limitadas por un lugar en particular, sino que estaban movilizadas por el Espíritu de lugar en lugar de acuerdo a la necesidad que existía. Gracias a Dios, a mí me tocó crecer en un mundo evangélico donde no solamente usted podía ser pastor para servir a Dios. Le doy gracias al Señor por eso, porque yo no soy pastor. Y durante 10 años fui pastor de jóvenes para darme cuenta de que yo no era pastor. Aleluya. Pero generaciones atrás, si usted quería servir a Dios, tenía que ser pastor, tenía que estar en una iglesia, tenía que hacer la obra local. Y no estoy atacando al pastor. El pastor es tan importante como cualquier otro ministerio. Pero muchas veces los profetas son movidos, son llevados por Dios de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, porque es necesario que el fuego corra. Me volví a quedar solo. Es necesario que el fuego corra. Hasta que usted sea provocado por Dios, se lo voy a repetir, es necesario que el fuego corra. Entonces los profetas son movidos como equipos, como compañías, para provocar que el fuego corra. Yo he estado haciendo un esfuerzo importante en los últimos años de mi ministerio en mi país para nunca moverme solo, nunca estar yo solo en un altar, sino que sea un equipo el que me acompaña. A veces hay jóvenes, a veces hay gente
no vieja, sino madura, aleluya. Gente que ha sido probada por Dios en toda clase de tareas, líderes de todo tipo, y eso ayuda a que la iglesia sea ministrada, pero también ayuda al que está creciendo a entender un modelo, a entender un principio. No más vamos a levantar estrellas que luego se nos caen de los altares por pecado o por errores ministeriales. Necesitamos levantar cuerpos de ministración, cuerpos proféticos que puedan operar a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén a eso, mi amado? Eso significa que Dios está mudando los tiempos. Fue bueno cuando tuvimos grandes hombres y mujeres de Dios que estuvieron al frente, que fueron luminarias, que nos dieron una inspiración, una motivación, pero cada vez más esos días están terminando. Dios está buscando equipos, Dios está buscando sentido de pertenencia, Dios está buscando gente que esté bajo cobertura, personas que puedan darse testimonio de ellas, porque es otro de los beneficios de las compañías de profetas. Si usted revisa la historia bíblica, se dará cuenta que hay un momento cuando Saúl unge como rey a Saúl, le dice: ve y sube y vas a encontrar una compañía de profetas que desciende y ellos adoran. La palabra enseña que cuando Saúl llega a esa compañía de profetas, él empieza a hablar de parte de Dios. Y la gente se empezó a extrañar de que Saúl estuviera profetizando. Perdóneme lo que le voy a decir, pero a nadie le importó un pepino lo que Saúl profetizaba. Lo que la gente empezó a preguntarse fue: ¿quién es el padre de estos? ¿Aló? La gente empezó a preguntarse: ¿quién es el padre de estos? A las personas no les importaba juzgar lo que Saúl estaba diciendo, si era o no era de Dios. Lo primero que a ellos les importaba saber era si esos profetas, si ese equipo, si esas personas estaban bajo la cobertura correcta, tenían un padre a quien rendirle cuentas. Ellos estaban preguntando, como lo haría cualquier buen padre de familia o cualquier buena madre de familia cuando va a un supermercado: ¿cuál es el sello de garantía del producto que me voy a comer? Cuando usted va al supermercado, usted, antes de llevarse una lata del supermercado a su casa, lo primero que hace es revisar la fecha de vencimiento. Si esa fecha de vencimiento dice que está caducada, usted ni loco se lo lleva a su casa, porque sus hijos se van a intoxicar. La función de un padre en medio de un presbiterio profético es esa. La gente pregunta: ¿quién es el padre de estos? Entonces la respuesta fue: Samuel. Samuel está al frente. La gente dijo: bueno, si es Samuel, puede pasar cualquier locura y Dios estará ahí. ¿Aló? Pero habrá otro que habrá dicho: bueno, si es Perico de los Palotes, a ese mejor le voy a tener cuidado. ¿Aló? Porque ese siempre sirve comida vencida. Ese siempre que ha ido a su casa tiene comida que ya huele feo y está podrida. ¿Aló? Entonces estamos viendo que las compañías proféticas utilizaban principios que hoy nosotros tenemos que retomar para educar la cultura profética en la casa de Dios. Cuando usted entiende lo que es un profeta, yo siempre lo equiparo a un diamante. Vea qué piropo, ¿no? Todo profeta es un diamante. Pero ¿cuál es la característica de un diamante? Que jamás nada ni nadie podrá pulirlo si no es otro diamante al lado suyo. No hay manera de que un diamante pueda ser transformado con una forma específica si no es a través de la punta de otro diamante que lo pula y lo transforme. No hay material más duro en la naturaleza que un diamante. O sea que le dije algo bueno, pero ahora le estoy diciendo que los profetas son cabezones. Los profetas son duros de entender, los profetas creen que Dios les habla, los profetas creen que Dios está con ellos, y amén, es así. Pero si no llega otro profeta que te diga que lo que estás haciendo está mal, tal vez nunca vas a cambiar tu manera de profetizar. Tal vez nunca vas a cambiar tu manera de ministrar. Entonces, cuando usted tiene un profeta dentro de un equipo, usted sabe que hay otros profetas que van a estar juzgando lo que dice, cómo ministra, cómo actúa, su testimonio. Alguien me está diciendo amén a eso. Cuando a mí me llega un profeta de una parte que yo no conozco, de un ministerio que no sé quién es, y lo recibo en mi iglesia, yo estoy exponiendo a mi congregación a lo que esa persona va a ministrar.
No sé cómo está viviendo su familia, no sé qué cobertura tiene, no sé cuál es su doctrina, pero si yo recibo a un equipo profético, si yo recibo a alguien que está viviendo en cobertura, bajo paternidad, yo tengo la garantía de que esa persona está siendo supervisada, que esa persona está siendo llamada a cuentas, que esa persona está dando un testimonio delante de un padre, delante de un líder, que le va a decir: lo que estás haciendo está mal o está bien. ¿Aló? Diga conmigo: la paternidad es determinante. Quiero que usted siga buscando conmigo en la palabra. Le quiero enseñar algunas cosas. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 12, lo que le estaba diciendo hace un momento. Primera de Samuel 10, 12. Y alguno de allí preguntó: ¿quién es el padre de estos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Lo que estamos viendo es el ejercicio de una compañía profética y cómo el pueblo la entendía. El pueblo no estaba preocupado por si me va a profetizar o no me va a profetizar, porque, como repito, el pueblo tenía madurez para entender eso. El pueblo necesitaba saber si quien le iba a poner las manos era una persona confiable o no lo era. La palabra se vería después, el cumplimiento vendría después. Quiero que vaya ahora a Primera de Samuel 19:20. Aleluya. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales también vieron a una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Volvemos a ver el mismo concepto trabajado desde otra perspectiva. Ahora ya no preguntan quién es el padre, ahora se dice claramente quién presidía, quién estaba al frente, quién era el que estaba a cargo. La palabra presidir me habla de un punto de referencia. Me habla de un elemento que determina la temperatura de las aguas, la condición de las aguas. Yo en mi casa tengo una pecera marina, y las peceras marinas usualmente son más complicadas de mantener que las peceras de agua dulce. Entonces yo me la tengo que pasar haciendo exámenes al agua, porque el agua tiene diferentes componentes. No lo voy a matar con ese tema, pero le digo básicamente que hay tres elementos que hacen que ciertos animales, como los corales, sobrevivan dentro del agua: el magnesio, el calcio y la alcalinidad. Y esos tres elementos son la comida de los corales, son lo que ellos se comen. Entonces estos tres elementos tienen que estar a la altura correcta, en el nivel correcto. No puede haber un montón de alcalinidad, no puede haber un montón de calcio, ni puede haber muy poquito, porque si no ellos se mueren. Tiene que estar en el nivel justo. El que preside una compañía de profetas está haciendo exámenes constantemente. ¿Aló? Para conocer cuál es el nivel del magnesio, cuál es el nivel del calcio y cuál es el nivel de la alcalinidad. Y si hace falta alguno de los elementos, entonces le adhiere ese elemento. Usted dice: hermano, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, entonces dígame qué fue lo que hizo Eliseo cuando tenía una olla de sopa envenenada y la gente tenía hambre. Eliseo dijo: tráiganme harina. Diga conmigo: harina. Eliseo estaba frente a una compañía de profetas, gente que estaba aprendiendo, una escuela en formación, y Eliseo dijo: hay muerte en esta olla, ¿qué tengo que hacer? ¿Botar la olla? ¿Desechar la olla? No. Eliseo dijo: tráiganme harina. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Qué significa la harina? La harina es símbolo del espíritu profético, de la palabra profética. Entonces Eliseo dijo: vamos a sacar la muerte que está en esta olla. Mis amados, algunos de ustedes le sacaron la intoxicación que llevaban adentro. Aleluya. Algunos salieron de este lugar completamente diferentes a como llegaron. Algunos venían con actitudes depresivas, con miedo, con temor, con incredulidad, pero salieron llenos de fe, de esperanza, de expectativa. Alguien dice amén esta mañana y le da un aplauso fuerte al Rey.
Entonces, que haya alguien al frente es determinante. Toda compañía, toda escuela profética tiene un rostro visible que se hace cargo, que se responsabiliza, que asume. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. El versículo del que le estaba hablando. Segunda de Reyes 4, 38. Después de esto, Eliseo regresó a Gilgal. Por entonces había mucha hambre en aquella región, y una vez, estando sentados los profetas alrededor de Eliseo, dijo este a su criado: pon olla grande en el fuego y haz guisado para los profetas. Lo que vemos es un hombre que está al frente, que conoce la necesidad del pueblo, que sabe por dónde apuntar, que no está errando en la profecía, que no tiene un espíritu perverso, que no quiere manipular a la gente, que su vida es un libro abierto para que la gente pueda saber cuál es la intención de su corazón. Vaya por favor a Jeremías capítulo 28 versículo 1, mientras yo le leo algunas cosas que tengo aquí anotadas. Este respeto que existía por la madurez de un profeta viejo era la llave que les abría a los nuevos ministros su promoción. Era realmente difícil pensar en profetas que actuaran como llaneros solitarios en Israel. Todos, diga conmigo todos. No, volvieron los gatitos. Vamos de nuevo, todos pertenecían y daban cuentas a un equipo profético, o al menos tenían un padre espiritual que testificaba acerca de su llamado. Usted lo ve una y otra vez. No es solamente un Elías y un Eliseo. Usted revise los libros de los profetas y se dará cuenta que todos ellos hacen alusión a uno que estuvo antes. Por ejemplo, Daniel habla de Jeremías. Usted va a encontrar que uno y otro tenían puntos de referencia entre sí mismos. O sea que ellos no estaban desconectados. Ellos no eran islas que estaban por allá profetizando como locos solos. Ellos sabían quién había hablado, qué era lo que había hablado, cómo era que lo había hablado, y ellos lo usaban para tener un escenario profético que los avalara. ¿Esto qué significa? Que esta gente tenía respeto por la unción de los demás profetas, por los padres que habían estado antes. Ellos no llegaron para tratar de romper toda la estructura que estaba ahí, que hoy mucha gente tiene ese espíritu. Llegan pateando puertas, tirando por abajo las paredes de las iglesias, de las organizaciones, diciendo lo que ustedes hacen no sirve para nada, ustedes son un montón de religiosos. Y bueno, en algunos casos así es. Pero el espíritu que a muchos los gobierna no es el de reforma, sino es un espíritu de soberbia para destruir lo que tienen delante y de construir lo que ellos quieren edificar. Cuando usted como profeta aparece en la historia, y la historia de Pablo Chávez comenzó en 1984 cuando nací, usted tendrá su fecha de nacimiento. Cuando usted apareció en la historia, antes de que usted apareciera, hubieron hombres y mujeres que pagaron un precio para que usted se pudiera parar en la plataforma que tiene ahora. Entonces yo hoy me paro aquí y yo sé que aquí hubo, aleluya, un sacrificio del tamaño de no sé qué y de no sé cuánto, en oración, en ayuno, que posiblemente fue en gran parte el apóstol Fernando Rodríguez, que tuvo parte en esta construcción. Y si yo llego acá y empiezo a tirar en contra de lo que él hace y empiezo a hablar mal de lo que él edificó como ministerio, yo voy a estar trayéndome abajo la plataforma, porque creo en mi soberbia que lo que yo estoy enseñando, que lo que yo predico es la única verdad. Como profetas nosotros venimos a sumar, no a destruir. Venimos a sumar, no a destruir la vida de la gente ni el llamado al ministerio. Entonces yo debo conectarme con lo que Dios está hablando. Hay mucho profeta depresivo. Si escogen a un político que no les gusta, entonces la nación va a ser arrasada. Si les cae mal el presidente de los pastores en ese momento, entonces la iglesia está en pecado y está en desgracia. Son profetas emocionales. Pero usted y yo no debemos ser emocionales, debemos conectarnos con otros profetas que ya han hablado, que han dado palabra. Y si se ha dicho que hay avivamiento sobre Alabama, si hay avivamiento sobre Tennessee, si hay avivamiento sobre la Florida, yo no puedo estar hablando otra cosa. Yo no puedo estar profetizando cosas que van en contra de lo que ya se habló. ¿Quién me está siguiendo?
Yo debo alentar al pueblo, yo debo sumar para que el pueblo corra, yo debo promover que la palabra sea escuchada hasta que la palabra se cumpla. Hay profetas, entre los cuales me incluyo, a los cuales Dios no los tiene preocupados por dar una nueva revelación, sino por velar sobre aquella palabra que ya fue dada desde generaciones atrás hasta que la palabra se cumpla en nuestros días. ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Debemos morir a nosotros mismos, debemos morir a nuestro discurso, a nuestro afán de brillar, a nuestro deseo de ser figuras centrales. Mi amado, a usted lo van a matar. Sonríale al que está a su lado y dígale: espero que ya estés muerto. Todos sus sueños, todos sus anhelos, toda su carne la van a poner en un asador, mi hermano, y la van a poner como sacrificio delante de Dios. Usted decide si es con anestesia o sin anestesia. Pero lo profético va a llevarte a un lugar de renuncia, de muerte, donde tú abandonas todo lo que eres para dejar que el Espíritu sea en ti. Porque entre menos haya de ti, habrá más de Él. Aleluya. ¿Alguien dice amén a eso? Sigo compartiéndole algunas cosas. Algo muy distinto a lo que sucede hoy dentro de la iglesia, donde muchos se mueven como profetas sin tener el respaldo de una cobertura. Al recibir las profecías de una persona que en ese estado es como comprar un producto sin ver la fecha de vencimiento ni la marca. Cuando lo consumimos podríamos caer intoxicados. Las compañías son el reflejo de una cultura profética madura que entiende que no podemos exponernos irresponsablemente a la profecía de una sola persona. Al existir equipos de esta especie se da un balance saludable a cualquier vaticinio. El pueblo no es regido por la locura de uno, sino que en la multitud del consejo se encuentra la sabiduría. Es más, dentro de las mismas compañías en la antigüedad encontramos casos en los que la mayoría estaba errada, pero el Espíritu traía a través de uno de ellos la palabra correcta. Esto quiere decir que aún en medio de una sociedad pagana, cuando hay compañías proféticas, Dios encuentra la manera de revelarse y mostrar el error. Si solo tenemos un profeta en la casa, lo que pase por su mente, sea bueno o malo, será a lo que estaremos expuestos. Sendos ejemplos de ese tipo de batallas espirituales están documentadas en la vida de Jeremías y Micaías. Y voy a cerrar con esto. Me quedé como a mitad del mensaje, pero bueno, gloria a Dios. Jeremías capítulo 28, versículo 1 y 2. Le leo, le comparto un poco porque es largo. Aconteció en el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Avance al versículo 6. Dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y los transportados han de ser devueltos a Babilonia, de Babilonia a este lugar. Versículo 7. Con todo, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo este pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra. Vea qué interesante. Esto es para hacer una cátedra sobre el tema, pero viene confirmando lo que le estoy diciendo. Siga leyendo y subraye lo que voy a leerle ahora. La palabra dice: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y peste contra muchas tierras y contra muchos grandes reinos. Cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo quebró. ¿Qué estamos viendo acá?
Quizá la versión suya no sea la más fácil de entender, pero lo motivo a que relea ese versículo 50,000 veces si hace falta. Lo que estamos viendo literalmente es una contienda entre dos profetas. Uno que usted y yo conocemos, Jeremías, el dueño del libro. Y por otro lado está otro profeta. No era un tipo que practicaba brujería ni hechicería, no era un agorero, no, era otro profeta. ¿Qué era Ananías? Se perdió. ¿Qué era Ananías? Sacuda al que está a su lado y dígale: no te duermas. ¿Qué era Ananías? Otro profeta. Y entonces Jeremías dijo: viene muerte, viene destrucción. Se puso un yugo sobre su cabeza. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Era un acto profético. Entonces se pone un yugo sobre su cabeza, dando evidencia simbólica de lo que iba a ser el rey de Babilonia con Israel. Pero aparece Ananías y Ananías dice: paz. Dios nos va a dar bendición, nos va a dar prosperidad, vienen cosas buenas, cosas lindas, cosas maravillosas, la. Entonces Jeremías dice: yo vengo hablando lo que ya otros hablaron. Yo vengo confirmando lo que ya Dios habló a través de generaciones por muchos profetas. Jeremías le dice a este Ananías: si lo que tú estás diciendo es de Dios, cuando se cumpla diremos que es de Dios. Y vea que atrevido Ananías, que le agarró el yugo, le agarró el acto profético a Jeremías y se lo quebró en dos, tratando de profetizar por encima de lo que Jeremías había dicho. ¿Qué estamos viendo, amados? Estamos viendo una guerra de profetas. En medio de una compañía ministerial, en medio de un equipo profético, habían esta clase de diferencias, donde uno iba para un lado y el otro iba para el otro lado. Entonces, en medio de la confusión, Dios permite que en las compañías proféticas haya una voz del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Haya una voz direccional, haya una voz sana, haya una voz de prudencia, haya una voz que diga: tengan cuidado, haya una voz que diga: están yendo por mal camino. En ese momento Dios habla y dice: esto es lo que yo voy a hacer. Jeremías es confirmado como profeta de Dios porque Babilonia destruyó Israel. Pero no solo este caso, tenemos también el caso de Micaías. Se lo voy a decir de memoria, usted lo va a buscar después. Micaías es un profeta que aparece delante de Acab y de Josafat. Él aparece porque Josafat le dice a Acab: necesito a uno más que me diga si debo ir a la guerra o no, porque ya todos los profetas le habían dicho que fuera a la guerra porque Dios los iba a bendecir. Acab le dice a Josafat: tengo uno allá escondido que no me cae bien porque siempre me dice cosas feas. Imagínense, Acab. Entonces manda ya a llamar a Micaías y le dice: ¿debemos ir a la guerra o no? Micaías dice: vayan a la guerra porque Dios los va a bendecir. Tremendo. Y es más tremendo ahora cuando se lo explique. La palabra entonces enseña que Acab no le creyó a Micaías y le dijo: ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Porque siempre me dices cosas malas y ahora me estás diciendo algo lindo. No te creo. Micaías le dijo: tienes razón. Aleluya. Fui llevado al trono de Dios y pude tener una visión y escuché a Dios decir: ¿quién hará caer a Acab del trono de Israel? Entonces espíritus se presentaron delante de Dios y le dijeron: vamos a poner mentira en boca de los profetas. Y entonces Dios dijo: bien hagan. Y entonces los espíritus pusieron confusión en boca de los profetas, y aquellos se rebelaron en contra del diseño original de Dios, que es hablar la verdad, hablar lo que Dios dice y perderse en el extravío. En ese momento Micaías es agredido por uno de los profetas que está en el auditorio y le dice: ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios que te habló a ti y no a nosotros? Ojo, 400 profetas contra uno. ¿Quién tiene valor? ¿O quién tiene miedo mejor para que salga huyendo de una vez? ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra, mis amados? La gente podría decir: Dios miente. No, Dios no miente. En primer lugar, aquí hay varios principios que quiero concluir en su corazón para que quede clara la enseñanza. Número uno, dentro de las compañías de profetas, Dios permite que se den, digámoslo, combates, discusiones, debates de qué es lo que Dios está hablando para que el pueblo pueda escuchar la palabra de Dios. Sin que tengamos compañías proféticas, quedamos a la deriva con lo que uno solo por allá se le ocurra decir. Cuando tenemos compañías maduras, tenemos
debates espirituales que nos permiten llegar a conclusiones y ser edificados. Número 2, Dios no miente. Dios le paga a cada uno de acuerdo al pecado que comete, que es muy diferente. Dios dijo: ¿quién hará caer a Acab del trono? Hay gente que cuando dice quiero profetizar o necesito que alguien profetice, se enfoca en hacerlo. Pero Dios la profecía no la ve como un fin, sino como un medio para alcanzar un objetivo. Apunte eso que le estoy diciendo para que lo entienda después. La profecía no es un fin. Dios no está preocupado para que la profecía se cumpla. Le voy a explicar eso porque parece raro. Dios no está afanado en que la profecía se manifieste tal cual Él la dijo. Dios lo que está preocupado es que su deseo, su plan, su intención se manifieste. Dios pregunta en el trono: ¿quién hará caer a Acab del trono? La pregunta no era ¿quién va a profetizarle a estos? ¿Quién les va a decir lo que tienen que hacer? Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Sacar a Acab del trono. Entonces la profecía se convierte en un medio para alcanzar un objetivo, pero Dios no está preocupado por el objetivo, sino por el medio. Dios no está preocupado por el canal, sino por el objetivo que se está persiguiendo. Pongo otro caso: Jonás dice la palabra que no quería ir a Nínive a profetizarles que se iban a morir si no se arrepentían, porque él sabía que cuando lo dijera, Dios se iba a arrepentir. La palabra dice que Jonás fue a Nínive, dio la palabra y se fue luego a la distancia en una higuera a esperar que Nínive fuera destruida. Cuando todo eso está ocurriendo, Jonás se enoja y dice: yo sabía que me lo ibas a hacer. Te arrepentiste de matarlos. Mi amado, yo le pregunto a usted, ¿la profecía de Jonás se cumplió, sí o no? No se cumplió. Nínive no fue destruida. ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Que la palabra de Jonás se cumpliera o que Nínive se arrepintiera de su pecado? Vuelvo a repetirle, la profecía no es un fin, la profecía es un medio para alcanzar un objetivo. No se enfoque en profetizar como una gallina clueca. Aleluya. No se enfoque en profetizar como una lora parlanchina. No se enfoque en profetizar como aquel que repite y repite o dice frases. No, enfóquese en preguntarle primero a Dios cuál es el objetivo que Él tiene con una persona. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con una familia? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con una ciudad? Y entonces usted podrá alinearse a la palabra de Dios. Usted podrá ser inspirado por Dios. ¿Quién me está siguiendo? Vuelvo a repetir, a Acab se le pagó con la misma moneda que él vivía. Acab recibió mentira de boca de los profetas porque en él había maldad. Pero ¿qué dijo Dios de Abraham? Dios dijo: habrá algo que yo le esconderé a Abraham si yo sé que todo lo que yo le ordene se lo enseñará a sus hijos. Estamos viendo a dos hombres en dos extremos totalmente opuestos recibiendo el pago de su comportamiento. Vemos a un Acab malo, idólatra, paganizado, que recibe mentira en boca de los profetas. Pero luego vemos a un Abraham que Dios dice: no le esconderé nada a este hombre, porque es íntegro, porque es puro, porque es obediente, porque pone a su casa a hacer lo que yo le pido. Estamos viendo que Dios actúa de acuerdo a la moneda con la que cada uno paga. Cierre sus ojos, por favor, esta mañana. Voy a orar por usted. Padre, yo bendigo a este pueblo y te doy gracias porque sé que cada uno de ellos está entrando en aguas profundas. Para conocer el oficio del profeta no basta solamente con oír una enseñanza. Necesitamos ser impartidos. Yo te pido, Señor, que esa impartición que está fluyendo desde el altar, todas estas horas, todos estos minutos, sirva para darle a cada uno y a cada una la porción que necesita. Que se despierten los dones, los llamados, que se agiten las aguas, Espíritu Santo. Que al escuchar la palabra sean llenos, sean llenas del fluir, del mover de tu Santo Espíritu. Que se rompan las cadenas, las ataduras del temor, y que podamos ser libres para nadar en ese río caudaloso de vida que es el río de tu Espíritu Santo. Fluye, Señor, hasta lo más profundo. Inquieta, Señor, hasta lo más escondido. Bendecimos tu nombre y te damos gracias esta mañana. Amén y amén.
Aleluya. Una de las cosas que aprendimos en todos estos eventos es no hacer cortes programados, porque si no, después cuesta mucho recoger a la gente otra vez y sobre todo meterla en la atmósfera y espíritu en que está.